Muy bien, muy buenos días, jovencitos de tercero de secundaria, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar este tema. Vamos a hablar sobre las conjunciones. Es cierto que en la anterior clase hemos hablado sobre preposiciones, ¿verdad? Hemos hablado de que las preposiciones unen ya sea a un verbo, en este caso, unen ideas o palabras, ¿verdad? Pero, ¿qué es una conjunción? ¿Cuál es la diferencia de una conjunción con una preposición? Vamos a identificar. Primero, escriban en su cuaderno conjunción y su definición. ¿Qué es la conjunción? Nos dice que es una palabra invariable que utilizamos para enlazar elementos sintácticos y establecer relaciones entre ellas. Es de un inventario cerrado y la conjunción funciona como un nexo subordinante y vincula palabras o construcciones de la misma jerarquía. Muy bien, entonces, recopilamos la información. Decimos que la conjunción enlaza elementos sintácticos. Muy bien, es de inventario cerrado y funciona como un nexo coordinante o un nexo subordinante. Muy bien, ahora identificamos en este caso sus definiciones por sus categorías. Vamos a hablar en este caso semánticamente. En su categoría semántica, morfológica, sintáctica y lexicológica. Semántica es una categoría que carece de significado por sí mismo, aunque sí puede expresar una idea sobre el tipo de relación. Ya. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá la conjunción y. Si yo digo y, carece de significado. No tiene significado. Pero si yo digo chocolates y caramelos, juguetes y osos, sábanas y almohadas, por sí solo la i carece de significado, pero sí puede expresar una idea, ¿verdad? Idea de opción. Tenemos, ¿quieres té o café? Cierto. 9 u 8. Sí, Miss. Expresa una opción. Pero si solamente yo diría o, no tiene significado. Morfológicamente, es una categoría invariable. Quiere decir que carece de accidentes gramaticales. Sintácticamente decimos que es un nexo coordinante, es decir, que se va a relacionar dos o más palabras o un grupo de palabras en su nivel sintáctico, aunque también pueden subordinar. Ojo, tengamos esto presente. Cuando veamos en su definición sintáctica, en su categoría sintáctica, decimos que va a haber coordinantes y subordinantes. Por ejemplo, Pedro y su novia se casarán. Encontramos a una coordinante, porque relacionan palabras. En cambio, la subordinante, ya sea verbos u otros. Por ejemplo, Pepe volvió porque lo llamaron. Subordinante. Lexicológicamente es de inventario cerrado. Eso quiere decir que no va a aumentar, que ya están establecidas. Muy bien, vamos a hablar de su clasificación. Encontramos a las coordinantes. ¿Qué son las coordinantes? Las coordinantes unen elementos que se desempeñan de igual función, es decir, del mismo nivel sintáctico. ¿Ya? A ver, un ejemplo mismo. Si yo digo, Joana y Víctor conversan. Joana y Víctor conversan. ¿Dónde está la conjunción? En este caso encontramos la conjunción y. Núcleo del sujeto. Ya. Encontramos la conjunción y. ¿Pero qué tipo será? ¿Qué función estará dando? ¿Qué significación? Muy bien. Cuando voy a decir Joana y Víctor conversan, encontramos a la conjunción y, que quiere decir que tiene una idea de unir, de enlazar, ¿verdad? Muy bien. Comprarás libros o revistas. Tenemos a la conjunción o.
o disyuntiva, da una opción, ¿verdad? Pero vamos a identificar los tipos de conjunciones coordinantes. Hemos hablado de las coordinantes, ¿verdad? Sabemos su definición, que va a desempeñar igual función al nivel sintáctico, ¿verdad? Vamos a identificar el tipo. Encontramos copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, explicativas y distributivas. Las copulativas nos dice que van a establecer unión, por ejemplo, ni, y que, pero a veces va a trabajar la conjunción y con la como ¿verdad? Disyuntivas, o bien o u, establece una relación excluyendo a la otra, excluye a la otra, La adversativa, decimos que une dos elementos, pero el segundo va a modificar o corregir al primer elemento. Por ejemplo, sino, sin embargo, no obstante, más, empero. Consecutiva. ¿Qué es la consecutiva? Expresa consecuencia. Por ejemplo, luego, por lo tanto, con que, así que. Consecutiva expresa consecuencias. Explicativa. Une dos elementos y el segundo da información y aclara. Entonces va a unir dos elementos y el segundo tiene la función de aclarar. Aclara, por ejemplo, es decir, esto es, o sea. Y la distributiva, bien, hora, ya. Une dos elementos, de igual valor, y por lo tanto dos alternativas. ¿Qué quiere decirnos esto? Van a encontrar el fragmento de la oración donde se va a repetir la misma conjunción, pero fíjense en los puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Va a dar unas palabras y luego se va a repetir la misma conjunción. Ahora, ejemplo, tenemos padres e hijos. Padres e hijos. Identificamos la conjunción ¿verdad? Según en el cuadro que ustedes van a copiar en su cuaderno, ¿qué significación tiene? En este caso es disyuntiva, da de significación de opción. Ni tú ni nadie puede convencerlo. Tenemos el ni, ¿verdad? En este caso es copulativa. Ni estudia ni trabaja. De igual manera tenemos al ni, que es copulativa, conjunción copulativa. Ríe, que ríe. Tenemos al que, de igual manera, coordinante. Puede llamarme a casa o bien al trabajo. Muy bien. De igual manera encontramos la conjunción. Dame 7 u 8. Igual, ¿verdad? No puede lograrlo. No obstante, hecho todo lo posible. Igual, encontramos la conjunción. Subordinada. ¿Qué nos dice la subordinada? Introduce un elemento subordinado, es decir, que depende del otro. A diferencia de la coordinante que une, en este caso, ya sea palabras del mismo nivel sintáctico, la subordinada depende del otro. Por ejemplo, no vino porque tuvo un accidente. Si no trabajas, no comerás. Vamos a identificar las clases. Estamos hablando de las subordinadas, ¿verdad? Encontramos a las causales, a las comparativas, a las condicionales, a las finales y a las concesivas. En las causales decimos que indica causa, razón o motivo. Por ejemplo, pues, porque, la expresión puesto que. Comparativas. Establece una comparación y se vinculan entre ellas, así como de tal manera. Condicionales. Así como las expresiones siempre que, con tal que, dado que, ya que, una vez que. Indican subordinación respecto a las circunstancias inciertas en una obra o como condición.
oración. Las finales. ¿Qué son las finales? ¿Qué significación tiene en este caso la conjunción subordinada? Aportan en la oración una relación de finalidad. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el fin de qué? Las concesivas. Aunque, aun cuando, aun sí, por más que, a pesar de que, indican y exigen dificultad. Pero no, eso quiere decir que no va a impedir el desarrollo. Por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo a las concesivas, decimos que van a indicar una dificultad. Utilizamos el aunque. Pero quiere decir que no se va a continuar con el desarrollo de la primera idea expresa. Ahora, vamos a hablar de según su estructura. Según su estructura, identificamos a las conjuntivas simples y a locuciones conjuntivas. Pero, Miss, ¿cuáles son las simples? ¿Cuáles serán las conjuntivas? En su estructura nos dice que las simples presentan solo un lexema, pero sí, entonces, más, luego. En cambio, las locuciones conjuntivas expresan más de un lexema. A ver si hemos entendido. Decimos que las conjunciones simples, solo un lexema, solo una palabra. En cambio, las conjuntivas presentan más de un lexema. Por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, desde luego que, es decir, que. Ahora que hemos entendido un poquito de la conjunción, hemos entendido la conjunción, ¿verdad? Hemos hablado sobre sus categorías, en este caso su definición a través de su categoría semántica, sintáctica, morfológica y lexicológica. Vamos a hablar también de las clases coordinantes y subordinantes. Y hemos recordado, en este caso, sus tipos y sus clases. Ahora, esta información tiene que estar transcrita en su cuaderno, por supuesto en las diapositivas, para estar en el Classroom. Y la información ustedes la tienen que copiar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Van a copiar y vamos a resolver estas oraciones. Nos dice la primera actividad. A ver, ¿qué nos dice la primera actividad? Subraye las conjunciones y clasifíquelas. Ah, ya, Miss, nos está diciendo la primera actividad que tenemos de conjunciones que debemos subrayar. Vamos a identificar. La primera oración yo les ayudo y ustedes van a resolver los siguientes ejercicios. Iba a buscarte, pero me arrepentí. Iba a buscarte, pero me arrepentí. A ver, ¿dónde estará la conjunción iba? ¿Iba será una conjunción? No, Miss. A. ¿Será una conjunción? No, Miss. A es una preposición. Buscarte, igual manera. En este caso no es una conjunción, sino un verbo. Me. Me es una conjunción. No, Miss. Es un pronombre. Arrepentí. No, Miss. No es una conjunción. Ah, entonces la conjunción es pero. ¿Pero, Miss? Sí, la conjunción es pero. Y según nos dice que debemos clasificar. Pero, Miss, debemos clasificar. ¿Qué tipo será? ¿Subordinante o coordinante? ¿Qué tipo de clase será? Pero, acuérdense que la coordinante establece, ya sea, o en este caso, o une mismas palabras a nivel sintáctico. En cambio, la subordinante subordina, depende del otro. En esta oración, ¿está dependiendo de otro? No. Iba a buscarte, pero me arrepentí. ¿Depende de otro? No, Miss. No es subordinante, sino, en este caso, coordinante. Pero, ¿qué tipo será? Adversativa, Miss. Adversativa. Adversativa.
Miss, es adversativa. Ah, ya. Entonces, de igual manera, ustedes tienen que hacer con los ejercicios restantes. Por ejemplo, es interesante porque sabe mucho, sin embargo, tiene algo que no me agrada. Ah, tenemos al sin embargo, Miss. Ustedes tienen que marcarlo, ¿verdad? A ver, vamos a subrayar, les ayudo con este ejercicio. Más, subrayamos, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está, aquí, ¿dónde se ve? Muy bien. En este caso, el número 2 nos dice, interesante. Es interesante porque sabe mucho, sin embargo, tiene algo que no me agrada. Ah, el sin embargo, en este caso es sin embargo. Y ustedes tienen que clasificar. Tiene que estar eso transcrito en su cuaderno porque es la actividad, es la nota del día de hoy. Así que tienen el tiempo suficiente para poder terminar esta práctica y copiar las diapositivas. Pero en especial voy a revisar esta práctica. Solo tienen 40, en este caso solo la cuarta, perdón. Sí, tenemos 1 hora de 45 minutos.